tuve varios encuentros con el Aleph, con el cuento. Uno inicial en la escuela secundaria, supongo como todo el mundo se encuentra con Borges en Argentina. En ese contexto escolar me parece que el primer encuentro no fue del todo feliz, en el sentido que no pesqué mucho el cuento, pesqué por supuesto el invento del Aleph, o sea, el Aleph, el objeto mágico del cuento, esa especie de esfera, lugar que contiene todos los lugares del mundo al mismo tiempo. Y después, a medida que pasaron los años, me parece que volví al cuento varias veces, sobre todo cuando escribí el libro sobre Borges, El factor Borges. El interés que tuve por el objeto mágico Aleph empezó como a disiparse un poco y empecé como a interesarme por el resto del relato, por todo lo que rodea al Aleph. Y ahí me interesó mucho la relación que hay en el cuento entre Borges, que es protagonista del cuento, que es el que narra el cuento, y lo que podríamos llamar la vulgaridad, que creo que es una relación que Borges siempre trabajó, pero que quedó de algún modo eclipsada por esas cosas un poco más trascendentes, más abstractas, más sofisticadas a priori, como el objeto mágico del Aleph. Creo que el cuento es como un poco funciona, por lo menos para la enseñanza de Borges o para la transmisión de Borges, el cuento del Aleph funciona un poco como el Aleph de Borges, en el sentido que es un cuento en el que uno puede leer todo Borges. Al Borges que especula, digamos, un Borges como interesado por cuestiones filosóficas, por las paradojas del pensamiento, etc. Pero también este otro Borges que yo marcaba recién, que es como el Borges fascinado por aquello que detesta, por aquello que odia, que desprecia, que le parece menor, que le parece vulgar, etc. Y creo que bueno, el Aleph funciona un poco el cuento como el corazón de un libro, que es el Aleph, y también como el corazón de esos dos libros que finalmente son los dos pilares del Borges unánime, que son el Aleph y Ficciones, ¿no? En ese sentido me parece que sí, que el Aleph es una buena vía de acceso a la obra de Borges. Hay muchas maneras para entrar a la obra de Borges. A mí me gustan, por ejemplo, dos, que es entrar por el principio y entrar por el final. El final yo llamo al Informe de Brody, que es un libro de relatos, para mí el último muy buen libro de Borges, que son relatos de cuchilleros en general, o sea que el Borges que aparece ahí es un Borges orillero, muy criollo, y los relatos son relatos como muy simples, muy secos, llenos de elipsis y sobreentendidos, que creo que es un Borges más llano, podríamos decir, más inmediatamente legible, y a la vez más tramposo, en el sentido de que uno entra en los relatos pensando que está leyendo como historias efectivamente de cuchilleros, de duelos, de traiciones, y cuando está entrando en el relato se da cuenta de que pisó un palito y ya estás adentro de una trampa literaria magnífica, sublime. Esa sería como la entrada por el final, y después la entrada por el principio a mí me parece que es como entrar a Borges por sus libros más imperfectos, menos consumados. Y en ese sentido a mí un libro que me gusta mucho es El Evaristo Carriego, que es una especie de ensayo de biografía muy sui generis, muy experimental, muy audaz, en el que Borges intenta como retratar, dar un perfil de Evaristo Carriego, que era un poeta menor, un poeta muy de la ciudad, muy de Buenos Aires, de Palermo. Creo que lo que arma Borges ahí, tratando de, como él mismo dice, evocar en un lector la vida de un poeta al que el mismo Borges no tenía mayor acceso personal, me parece que en esa audacia y en todas como las fugas de sentido que tiene el libro, porque nunca está del todo plasmado, es un libro de partes que no terminan de encajar, aparece ahí como el Borges más que está buscando, ¿no? Que está buscando algo mientras escribe, que es algo que con Borges en general no pasa, ¿no? Uno tiene la sensación de que cuando entra al Aleph o a Ficciones, medio lo que uno encuentra es lo que Borges ya encontró, pero el proceso de buscar eso que encuentra es raro que lo veamos, y creo que en el primer libro, en los primeros libros, por ejemplo el Evaristo Carriego, uno lo puede encontrar. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria,
sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita. De nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo, de perfil, en colores. Beatriz con antifaz en los carnavales de 1921. La primera comunión de Beatriz. Beatriz el día de su boda con Roberto Alessandri. Beatriz poco después del divorcio, en un almuerzo del Club Hípico. Beatriz en Quilmes, con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino. Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas a Edo. Beatriz, de frente y de 3/4, sonriendo, la mano en el mentón. No estaría obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros. Libros cuyas páginas, finalmente, aprendí a cortar, para no comprobar meses después que estaban intactos. El Borges mismo se ocupó mucho, durante mucho tiempo, de construir una especie de familia, ¿no?, de escritores en la que él de algún modo desempeñaba un papel importante. Pero digo, en general está toda la tradición de escritores, sobre todo anglosajones, escritores no del todo centrales, ¿no? No sé, pienso en Stevenson, por ejemplo, que son escritores que yo aprendí a leer gracias a Borges. De hecho, no sé, Stevenson es un escritor que llegó a mí por el lado como de la literatura para jóvenes, La Isla del Tesoro, etc. Y después, leyendo a Borges, yo conecté a ese escritor de literatura juvenil con un ensayista extraordinario, con un narrador genial, pero también pienso, no sé, en Carlyle o en Coleridge o todos esos escritores a los que yo probablemente no hubiera llegado si no hubiera sido a través de Borges. Y después me parece que como una tradición muy argentina, quizás, que va de Macedonio Fernández, a quien también llegué por Borges, a, no sé, Miguel Briante, ¿no?, un escritor de la llamada generación del 60 que escribía cuentos gauchescos, entre comillas. Estoy pensando sobre todo en un libro que a mí me parece un gran libro, quizá olvidado y muy injustamente olvidado hoy, que se llama Ley de Juego, un libro de cuentos de Briante. Todos los cuentos de Briante están como muy marcados por cierta entonación criolla, que aparece, creo, para mí en la literatura argentina por primera vez en Borges, y también por ese arte increíble de la elipsis que maneja Borges. Y también, para mí, Borges está mucho en un ensayista extraordinario como fue Edgardo Kosarinski, que fue en su momento un borgiano recalcitrante, y después la semilla borgiana se fue como aplacando y dejó, creo que para mí es el efecto más lindo de Borges, que es como una especie de vaga música en la habitación de al lado. Pero también está, creo que, en Luis Chitarroni, que es un escritor de mi generación, que murió hace unos años, un gran amigo también, un escritor brillante. Por ejemplo, Chitarroni para mí fue de los últimos escritores que logró sacarle algo muy jugoso, muy brillante, muy radioactivo a Borges sin caer necesariamente en el borgismo, ¿no?